episodio se titula War Up. Aquí vamos. Bien, en este episodio de Ven, sígueme. Vamos a cubrir los capítulos de Alma, del 8 al 12. Aquí Alma va a continuar con su ministerio por las distintas tierras, en la tierra de Zarahemla, justo entre los nefitas. Es como Pablo. En ese aspecto, ¿verdad? Ambos tienen la experiencia de un ángel celestial. Pablo camino a Damasco, perseguidor de la iglesia. Alma el joven, persiguiendo a la iglesia junto a los hijos de Mosía. Ambos tienen esta gran experiencia. Y ambos salen a predicar el evangelio por diversas ciudades. Así que, aunque no tenemos epístolas de Alma, sí tenemos los registros de sus enseñanzas a cada uno de estos pueblos. Pero vemos un tema aquí que repasé un poco en el último episodio, no mucho. Pero es un tema que estoy extrayendo del libro de Alma aquí, que se basa en la raíz hebrea, de las letras DBR. ¿Verdad? De DBR. Esto es algo que cubrimos en el grupo de estudio el fin de semana pasado. Esas tres letras dan varias palabras. Dos de esas palabras son palabra o hablar. Y la otra, orden. Y si observas a través de estos capítulos, empezando en el capítulo 5, donde Alma sale de Zarahemla hacia otras tierras, ves esto repetidamente. Y me parece que tanto Alma como Mormón, a través del compendio, está creando este tema de DVR, ¿verdad? Debir o debar. Y verás la palabra orden repetidas veces en estos capítulos. Y verás este tema de predicar, de hablar la palabra. Y esto continúa hasta el final y más allá de Alma 32, ¿cierto? Donde tenemos la semilla que es el DBR, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Busca eso en estos capítulos. Busca la palabra orden. Y busca el término palabra, hablar o predicar. Verás cómo él, al final del capítulo 12, donde terminamos, verás cómo todo cierra el círculo en el plan de salvación. Es como esto, cuando hablamos de una jerarquía, siempre hay jerarquías. Bueno, la palabra, el logos de Cristo o Jehová aquí, en este caso, a los profetas, a quienes son líderes en la iglesia, a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. La palabra va de punto en punto. Es parte de el plan de redención, como Alma lo llama. Y él ahonda en eso al final del capítulo 12. Empieza en el capítulo 8, versículo 1. Aconteció que Alma regresó de la tierra de Gedeón. Recuerda, él empezó en Zarahemla a predicar y luego fue a Gedeón, tras enseñar al pueblo de Gedeón cosas que no pueden escribirse. Habiendo establecido, palabra interesante. Vemos esto a menudo en las Escrituras, ¿cierto? Él dice aquí, habiendo establecido el orden de la iglesia. Bueno, la iglesia ya existía, obviamente, antes de que Alma estableciera el orden de la iglesia. Pero obtenemos la palabra orden ahí está nuestra DBR, ¿verdad? O raíz DBR, pero establecido o iniciado. Estas son palabras, he hablado de esto antes, pero no significa que nunca existió antes. Vemos en las Escrituras cómo se usa, como cuando Cristo ofrece la última cena. No es la primera vez que hubo tal cena. No es la primera vez que hubo pan y vino, pero Él la establecía. Así que aquí Él ha establecido el orden de la iglesia en Gedeón, tal como lo ha hecho en la tierra de Zarahemla. Llegamos al 10º año del reinado de los jueces. Un poco de cronología. Primer año del reinado de los jueces, Alma en el asiento de juez superior, tenemos a Nehor. De nuevo, si miramos al pasado desde nuestro último par de episodios, podemos ver que probablemente ya había, incluso durante el tiempo del discurso del rey Benjamín, mucha contención. Quizás se resolvió por un tiempo, pero parece que ya había algunos problemas internos,
quizás principalmente con los mulequitas, pero no del todo. En el 5º año del reinado de los jueces, tenemos a Amlishi o Amlecai y a los amlicitas, y la guerra a la que llegan, donde consiguen a los lamanitas y luchan contra los nefitas, muchos problemas. Y hemos tenido toda esta disensión, ¿verdad? Incluso antes de Nehor, cuando Alma el joven era más joven. Y era parte de esa disensión, una gran parte, y la persecución a la iglesia. Esto rara vez para. Así que, desde Gedeón, él regresa a Zaraemla por un tiempo, descansa, va más tarde a la ciudad de Melec. Melec está en las afueras de la tierra, cerca del desierto. Él hace un viaje allí. Obtiene una muy buena recepción. Así que ha tenido una buena recepción en Zaraemla, gran recepción en Gedeón, gran recepción al predicar la palabra en Melec. Muchas personas bautizadas se arrepienten y son convertidas o reconvierten. Y aquí en el versículo 4 comenzó a enseñar al pueblo en Melec, según el santo orden de Dios. Mucho éxito allí. Desde Melec va a la ciudad de Amonía. Y esta será una visita difícil aquí. Muchos eruditos sud dicen que es una ciudad mulequita. Es posible. Con el nombre de Amón al frente, es más que probable que sea un nombre mulequita que un nombre nefita, aunque podría ser nefita, podría ser egipcio. Pero, si no una mayoría, al menos aquellos que están a cargo principalmente de esta ciudad en Amonía. Y muchos de los seguidores y otras personas en esta ciudad siguen el orden de Nehor. Queremos tener eso presente. No tenemos esa referencia de Mormón hasta después de la historia. Pero ellos siguen el orden de Nehor. Entonces, ¿de qué trata el orden de Nehor? Recuerda, se trata de una iglesia que no cree en la doctrina de Cristo. Tienen mucho sacerdocio, y Mormón hablará de gente obteniendo dinero. Quieren destruir la iglesia de Dios. Y quieren poner al pueblo de Nefi, a los lehitas, a los de Zaraemla y a quienes siguen la iglesia de Dios. Quieren ponerlos bajo el puño de la tiranía. Y si recordamos esto al repasar esta historia aquí en Amonía, entendemos mejor su origen. No es que Alma aparezca de repente y haya gente mala allí. Estas son personas que tienen una fuerte carga ideológica. Están ideológicamente poseídos por medio de una religión que quiere destruir la iglesia de Dios. Y esa es la razón por la que odian a Alma y a Amulek. Por eso no soportan lo que escuchan. Así que Alma recorre la ciudad de Amonía, es escupido, rechazado y comienza a irse, abandona la ciudad. Esto nos dice Mormón de la gente en Amonía. Dice, no obstante, endurecieron sus corazones, diciéndole a él, a Alma, he aquí, sabemos que tú eres Alma. ¿Verdad? De todos modos, no aceptan a Alma. ¿Verdad? Porque es parte de la iglesia de Dios. Tienen otra iglesia. Y sabemos que tú eres el sumo sacerdote de la iglesia, que has establecido en muchas partes de la tierra, según tu propia tradición. Y nosotros no somos de tu iglesia. Y no creemos en esas tradiciones tan insensatas. Entonces, esto no es solo tratar de convertir este es un intento de conversión mayor para sacar a la gente de una muy odiosa y una ideología muy, muy fuertemente arraigada. Y dicen, sabemos que cediste el asiento judicial a Nefi, no eres nuestro juez superior. ¿Quién eres? ¿Verdad? No tienes nada que ver con nosotros. Mientras viaja lejos de Amonía hacia una ciudad llamada Aarón, es visitado por un ángel. De nuevo, el ángel le dice, bendito eres Alma, levanta tu cabeza y regocíjate. Tienes gran motivo para regocijarte. Es muy diferente a la última visita, pues has sido fiel al guardar los mandamientos de Dios, desde el tiempo en que recibiste tu primer mensaje de Él. Cuando tuvo la visita del ángel la primera vez, y luego dice, he aquí, soy aquel, quien te lo dio. Es el mismo sujeto, es como el pequeño ángel guardián personal de Alma. Y el ángel manda a Alma volver a Amonía. Ahora, ¿por qué haría esto? Esto es lo que Mormón nos cuenta. Dice en el versículo 17, pues he aquí, ellos estudian en este tiempo. O podríamos decir que planean.
ahora mismo, para que puedan destruir la libertad de tu pueblo. Así que ahí está, ¿cierto? Eso es neorismo, es fuerza y tiranía. Quieren quitar la voz del pueblo, eso es lo que se discute aquí, eso es lo que se planea. Quieren apoderarse de todas las tierras de Zarahemla, con el orden de Neor y un rey, democracia, una república democrática. No quieren nada que ver con eso. Desean forzar a todos a seguir su orden. Vemos eso en todo el mundo frecuentemente. Nuevamente, una democracia en el sentido de, o una voz del pueblo, un gobierno que funciona con libertad y la voz del pueblo. Es siempre un milagro. Es un milagro que dure tanto porque hay muchas fuerzas que luchan contra ella. Mira lo que pasó en Hong Kong, ¿verdad? Siempre hay una fuerza tiránica que quiere deshacerse de la voz del pueblo. Y de nuevo, esa es probablemente la razón por la que Mormón pone esto aquí, ¿verdad? Es algo que se aplicará mucho a nosotros en estos últimos días. ¿Cómo protegemos la voz del pueblo? Entonces es por eso que el Señor dice que destruirá a Amonía, porque ellos van, primero que nada, se han vuelto totalmente injustos, ¿cierto? Llenos de iniquidad y odio hacia quienes apoyan la iglesia de Dios y la libertad. Otra vez, Mormón, revisa esas dos cosas constantemente y combina esas dos. La libertad del pueblo, la voz del pueblo y la iglesia de Dios, el cristianismo. Alma regresa, entra por otra parte de la ciudad, se topa con Amulek, quien es un nefita, un descendiente de los leítas. Así que no es un mulequita, aunque su nombre es casi como Mulek. Y los dos unen fuerzas y Alma le enseña a Amulek todo sobre el Evangelio. Y entonces se marchan como una compañía misionera a enseñar en la ciudad. Pasamos al capítulo 9 y vemos la introducción de Mormón sobre estos capítulos. No vamos a llegar hasta el 14 aquí, pero esto es sobre Alma y Amulek predicando en Amonía. Terminaremos el capítulo 12, pero él comienza esta sección. Mormón lo hace con esta introducción que dice las palabras de Alma. Así que otra vez, DBR. Eso es de Mormón. Por cierto, estamos en el 82 a.C. en la línea de tiempo. Comenzaron a predicar y Alma empieza. Y aquí está la respuesta. Esto es muy parecido a la forma en que Mormón escribe sobre el rey Noé y los sacerdotes, que pudo ser un precursor que se extendió allí, del neorismo, el orden de Neor. Y tal como los sacerdotes de Noé y el mismo rey Noé le dicen a Alma, ¿quién eres tú? ¿Creeremos el testimonio de un hombre? Alma dijo que la ciudad sería destruida si no se arrepentían. Y ellos dicen, no creeremos tus palabras si profetizas que esta gran ciudad será destruida en un día. Muy bien, otra enseñanza y respuesta similar aquí. Es Lehi en Jerusalén, predicando a los judíos allí en el reino de Judá. Es lo mismo. Habían luchado contra la doctrina de Cristo allí. Lehi predicaba el arrepentimiento y la doctrina de Cristo, enseñando y predicando el Evangelio de Cristo. Y los judíos, incluyendo a Lamán y Lemuel, responden a Nefi y Lehi y dicen, esta gran ciudad nunca será destruida. Y eso dicen aquí en Amonía. Luego dicen, ¿quién es Dios que envía no más autoridad que un hombre entre este pueblo? Ahora, en algunos casos, especialmente al llegar a Sisrum, parecerá que son más bien ateos. No es así. Sisrum quizás sea ateo, pero quizás bajo el orden de Nehor. Tienen su propia iglesia. Ven a Dios de forma muy diferente. La gente de allí o sus líderes están por llevarse a Alma. Y él los contiene tal como lo hizo Abinadí, ¿cierto? Y dice, debo hablar. Así que habla con valentía. Y el mensaje que él va a entregar es muy, muy parecido al mensaje que él da en Zarahemla y en Gedeón. Mientras analizamos esto, vean si pueden encontrar los paralelos de esas dos ciudades. En el versículo 9 dice, ¿no recuerdan que nuestro padre Lehi fue sacado de Jerusalén por la mano de Dios? Así que vuelve a recordar, ¿verdad?
y que fue guiado por ellos por el desierto. ¿Han olvidado tan pronto? ¿Cuántas veces libró a nuestros padres de las manos de sus enemigos y los preservó de ser destruidos incluso por las manos de sus propios hermanos? Nuevamente los coloca en la posición de recordar el pasado y la mano del Señor en la vida de sus padres. Y luego en el 13, he aquí, ¿no recuerdan las palabras? Las palabras que él dijo a Lehi, diciendo que en tanto que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Él vuelve a recordar y usa la palabra. Piensen en la idea de la palabra como algo animado. ¿Cierto? Es algo que viaja de persona a persona, del Señor a los profetas, a los misioneros, hacia los líderes de la iglesia, al pueblo y entre la gente. ¿Verdad? Es algo vivo. La semilla está viva y puede crecer. Y les advierte del futuro. En el 19 dice, porque no permitirá que vivan en sus iniquidades, para destruir a su pueblo. ¿Verdad? Él sabe lo que está pasando. Eso es lo que son. Están listos para la sangre, listos para la tiranía, para destruir la libertad del pueblo y la iglesia. Él repasa de nuevo este proceso de recordar todo lo que ha sucedido y lo que el Señor ha hecho por ustedes. Él no va a permitir en este punto que se les haya dado tanto, sobre todo lo que hemos recibido. ¿Verdad? A quien mucho se da, mucho se espera. Él no permitirá todo lo que se les ha dado que lo tomen y lo pisoteen bajo sus pies. Y luego pasa directamente, por supuesto, como lo hizo en Zaraemla y especialmente en Gedeón, a la doctrina de Cristo. Porque ese es el punto principal en el que necesitan creer, en el que no creen. ¿Cierto? Es el principio de Nehor. Versículo 26. Y en pocos días, el Hijo de Dios vendrá en su gloria, y su gloria será la gloria del unigénito, del Padre. De nuevo, ese título, Hijo de Dios, es importante. Solo reafirma que Él nacerá como una persona, como nosotros. Y los neoritas aquí saben perfectamente cuál es la doctrina de Cristo, porque luchan contra ella, discuten en contra, como los sacerdotes de Noé. Saben lo que pasa allí, conocen la doctrina de Cristo. Y he aquí, Él viene a redimir a aquellos que se bauticen para arrepentimiento, por la fe en su nombre. Por tanto, preparad el camino del Señor, porque el tiempo está cerca en que todos los hombres recibirán una recompensa por sus obras. Cierto, las obras, muy importante. Ya habló de eso antes, al hablar de salarios, según sean nuestras obras. Seremos recompensados por lo que estemos trabajando. Es una distinción importante, porque si recuerdan a los neoritas, ellos creen en la salvación para todos, pase lo que pase. Y Alma será muy específico aquí para intentar abrir sus ojos de que ese no es el caso. La oportunidad es para todos. Es un principio importante, no solo en cuanto a la salvación, sino en la vida, creo, ¿verdad? Estamos buscando igualdad de oportunidades. Como dice el presidente Oaks, la igualdad de Dios es la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados. Porque si no, ese es el plan de Lucifer, ¿verdad? Donde realmente no hay albedrío ni consecuencias para ese albedrío. No hay capacidad para crecer y aprender de nuestros fracasos y progresar a través de la adversidad para hacer convenios y comprometernos con ellos. Ahora, en este punto, están muy molestos con Alma, pero cuando Amulek ve esto, se levanta probablemente en algún escenario, quizás, en su tribuna, y comienza a predicar. Y esto es lo que obtenemos en el versículo 34 del capítulo 9. Dice, Amulek fue y se presentó y empezó a predicarles también, y ahora las palabras de Amulek no están escritas. Sin embargo, parte de sus palabras están en este libro. Así que obviamente Mormón resume lo que dice Amulek. Y en el capítulo 10, versículo 1, estas son las palabras que Amulek predicó al pueblo en la tierra de Amonía, diciendo, yo soy Amulek, soy hijo de Gidona, quien fue hijo de Ismael,
quien fue descendiente de Aminadab, una figura muy importante que perdemos en las 116 páginas perdidas. Y fue ese mismo Aminadab quien interpretó la escritura que estaba sobre la pared del templo, que fue escrita por el dedo de Dios. Ese habría sido el templo de Nefi, no en Zarahemla, y no en abundancia, ¿cierto? Eso está en el asentamiento original de los nefitas, donde el rey Noé, después de que Senif regresó. Y Aminadab era descendiente de Nefi. Aquí está. Este hombre, si es una ciudad mulequita, es muy posible. Pero no lo sabemos. ¿Cierto? De nuevo, hay una división que surge por dos cosas distintas. Una es una división política. Y esa división política coincide mayormente con la libertad del pueblo. Y lo que lidera ese esfuerzo es el cristianismo, ¿verdad? Es la iglesia de Dios. Hay muchos que estarían políticamente con los nefitas. Quieren seguir la voz del pueblo y puede que no pertenezcan a la iglesia. Tal vez la mayoría, quién sabe. Políticamente son nefitas y en el otro extremo tienes a aquellos que se convierten en amalequitas, amalecitas, amalequiaitas y los realistas por un tiempo. ¿Verdad? Y al final son los ladrones de Gadiantón. Hay una distinción política aquí. También hay una distinción teológica de iglesias. Donde está la iglesia de Dios, probablemente haya otras, pero sin mucho poder. Es la iglesia de Dios y el orden de Neor. Y la división política. Parece seguir esas dos iglesias, las líneas de esas dos iglesias. Eso no significa que todos participen. En el orden de Neor está en un lado y la iglesia de Dios en el otro. Pero parece ser la fuerza impulsora. Esa es la religión de cada bando político, podríamos decir. Y él continúa aquí. Él dice, Aminadi era un descendiente de Nefi, quien era el hijo de Lei. Vino de la tierra de Jerusalén, quien es descendiente de Manasés, el hijo de José, quien fue vendido a Egipto por sus hermanos. Así que esto es de nuevo sus credenciales. Él dice quién es. ¿Verdad? Como Nefi. Empezando, nací de buenos padres y deseando conocer los misterios de Dios, etc. Es como si hubieras visto la película o leído el libro, El último de los mohicanos. ¿Verdad? El protagonista entra en uno de los poblados nativos americanos que le son hostiles. Y él carga un cinturón de cuentas. ¿Verdad? Para mostrar primero antes de comenzar a hablar. Y el cinturón de cuentas es un registro de su pueblo y sus padres. ¿Verdad? Es adoptado, pero es un registro de su pueblo y de sus padres. Y eso es lo que ocurre aquí. Eso es lo que Amulek está diciendo. Y es un hombre bastante exitoso y conocido, parece. Él dice, no tengo una reputación pequeña. Muchos amigos, y soy muy rico gracias a la mano de mi industria. De modo que es respetado. Así que empieza a hablar de su visita. También fue visitado por un ángel, probablemente el mismo, supongo, diciéndole que un hombre de Dios vendría a él, Alma. Así que empieza a predicar. Y luego en el 13 obtenemos, sin embargo, hubo algunos entre ellos que pensaron cuestionarlos, Alma y Amulek, que por sus dispositivos astutos, ellos podrían atraparlos en sus palabras, que ellos podrían encontrar un testigo contra ellos, que ellos podrían entregarlos a sus jueces, para que fueran juzgados conforme a la ley, y ser asesinados o encarcelados. Así que es lo mismo que Abinadí, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Y lo veremos pronto. Casi exactamente lo mismo sucede. Y por cierto, y ciertamente no me comparo con Alma, Amulek o Abinadí, pero si alguna vez comienzo a entrar en una discusión con alguien que yo consideraría ser un gran crítico de la iglesia o incluso un antimormón, es la misma cosa. Ellos usan esto todo el tiempo. ¿Cierto? Este tipo de dispositivos astutos. Entran y tratan de atraparte y entramparte en una escritura. No buscan la verdad. Buscan atraparte. ¿Cierto? No están buscando un debate real. Tienen una agenda fuerte. Y es casi imposible hacer que funcione así. ¿Verdad? Cuando tu posesión ideológica es tan fuerte que no puedes hablar abiertamente de algo. Entonces,
en la mayoría de los casos, lamentablemente, raramente funcionará. Nunca dejarán de hacerlo. ¿Cierto? Empiezan muy amigables, abren la puerta, y luego es solo ataque, 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 ataque. Es como si intentaran intimidarte. Es acoso espiritual, básicamente. Llegaremos a esto en un minuto, lo mismo que pasó con Abinadí. Dice que los hombres que buscaron destruirlos eran abogados, contratados o nombrados por el pueblo para administrar la ley en los juicios. Amulek empieza a hablar: arrepentíos, cambiad vuestros caminos. Estáis maduros en iniquidad y el Señor destruirá la ciudad y a vosotros. Aquí vemos los paralelos con Abinadí y los sacerdotes de Noé, dice en el 24. Y sucedió que el pueblo estaba más enojado con Amulek, y ellos gritaron diciendo: este hombre vitupera contra nuestras leyes. ¿Cierto? Van a usar la ley como un arma. Este hombre vitupera contra nuestras leyes, que son justas, y nuestros sabios abogados, a quienes hemos seleccionado. Y dice: mirad, ¿he testificado contra vuestra ley? Vosotros no entendéis. Vosotros decís que he hablado contra vuestra ley, pero no lo he hecho. Pero hablé a favor de vuestra ley, para vuestra condenación, ¿verdad? Recordad que Abinadí dijo lo mismo, ¿verdad? Es la ley de Moisés. ¿Están siguiendo la ley de Moisés? Me parece que sí. Esta es la ley de la tierra. Pero la malinterpretaron y no la siguen. Y así, igual que Abinadí, él toma eso y los está condenando con su ley. En el versículo 31 dice que había uno llamado Sesrom. Ahora él era el principal en acusar a Amulek y a Alma, siendo uno de los más expertos entre ellos, teniendo muchos negocios que hacer entre el pueblo. Ahora, pero señala esto antes del siguiente capítulo: el objetivo de estos abogados era ganar dinero, y ellos obtenían ganancia de acuerdo a su empleo. Así que bajo la ley que Mosía ha establecido, cada abogado y juez cobraría por su empleo. Bueno, ¿cómo? Te harías rico así, ¿verdad? Bueno, querrías más contención, querrías más problemas, querrías dividir a la gente unos contra otros. Podemos ver la política en casi cualquier país, ¿verdad? Los políticos presionan por un extremo y por el odio contra otra facción. Siempre, en EEU, obviamente, son casi siempre demócratas y republicanos, y ambos hacen igual. Vencen dividiendo, porque quieren más votos, quieren más poder, quieren más ganancia. Así funciona el sistema. Es corrupto, ¿cierto? Es mejor que otros, pero es corrupto. Corruptos en su mensaje. Casi nunca buscan lo que es mejor para ti. No siempre buscan lo mejor para ti. Ciertamente existe una clase política, especialmente con tantos políticos, que pueden permanecer y han permanecido en el cargo por años y décadas. Mormón explica algo interesante. Habla de este dinero. Y así desglosa el sistema monetario nefita para nosotros, que es muy interesante. No veré cada uno, pero entre piezas de oro y piezas de plata se utilizan en un sistema que se basa en una medida de cebada, ¿verdad? O de grano. Hay cierta cantidad de grano y esa unidad base, unidad monetaria en oro y plata, es el valor de esa medida de grano. Y después existe lo que llamamos un sistema binario. Las siguientes piezas de oro y plata valen el doble de esa unidad base. Y la siguiente vale el doble. Y la siguiente vale la suma de las 3 o 7 de la unidad original. Está construido en 7. Recuerden, hablamos de esto en el grupo de estudio. Hay varias cosas en el Libro de Mormón basadas en el 7 como el sistema monetario. Y luego va a un sistema binario en la otra dirección. Es decir, si $1 fuera la unidad primaria, se divide en piezas de 50 centavos. Es la mitad de la unidad y otra mitad, ¿cierto? Y ese es su sistema monetario.
Y repasa eso porque quiere mostrar cuánto valor tiene, el valor más alto, que es un onti, o un onti. Por cierto, lo interesante es que este sistema monetario que Mormón repasa aquí es muy parecido a muchos sistemas monetarios de la antigüedad. Antes estaban las leyes de Snuna, establecidas en Babilonia. También estaban basadas en una medida de grano, ¿cierto? Como unidad primaria. Era una conversión de cebada a plata, pero no se descubrió hasta el siglo XX. Y la manera en que es un sistema binario, ¿cierto? El siguiente nivel es el doble de la cantidad. La siguiente unidad es el doble, que es también como lo hacían los antiguos egipcios. Y también se basaba en una medida de grano para la unidad primaria. En el versículo 20, piensen en los políticos de su país, ¿verdad? Era solo para obtener ganancia, porque recibían sus salarios de acuerdo con su empleo. Por eso incitaban al pueblo a disturbios y a toda clase de disturbios y de maldad, para tener más empleo, para obtener dinero o poder, según los juicios que se presentaban ante ellos, las demandas. Por eso incitaban al pueblo contra ellos. Son expertos en esto. No digo que todos sean así, pero lo dejaré ahí. En el versículo 21, Sisrom cuestiona a Amulek. Él dice, ¿responderás a unas pocas preguntas que te haré? De nuevo, lo mismo. He tenido esta experiencia muchas veces. Muy abierto, muy gentil, muy amable, ¿cierto? Sisrom era experto en los artificios del diablo, el acusador. Eso significa que él, ya saben, pienso que a veces, bueno, definitivamente, es decir, escuchamos la palabra Satanás y diablo y otros términos que con el tiempo se ponen en algún tipo de cierto, un símbolo, una representación, una connotación, ¿verdad? Y pienso que a veces es importante quitar las capas para volver a lo que es originalmente. Si en lugar de diablo dijéramos aquí, ahora Sisrom era un hombre que era experto en los artificios del acusador. Creo que da mejor contexto, para que pudiera destruir aquello que era bueno. Por eso le dijo a Amulek, ¿responderás las preguntas que te haré? Amulek dijo, sí, si es según el espíritu. Sisrom dice, aquí hay 6 centais de plata, y todo esto te lo daré si niegas la existencia de un ser supremo. Mormón explica el sistema monetario. Quiere mostrar cuánto valor es esto, ¿verdad? Es una gran suma de dinero. Por cierto, deberíamos usar imágenes del templo, ¿cierto? Con dinero compras todo. Sigue esa línea. Imágenes del templo a lo largo de toda esta porción, todo este episodio que estamos repasando. Y así Amulek está molesto por esto y dice, ¿crees que no hay Dios? Te digo que no. Tú sabes que existe un Dios. Él dice, sabes que hay un Dios, pero amas el lucro más que a Él. Así que Él sabe lo que ocurre. Vive aquí en Amonía. Sabe lo que sucede aquí. Y dice, has mentido ante Dios y ante mí. Y dice que ni siquiera pensabas darme esos 6 centais, esa gran suma de dinero, y tendrás tu recompensa. Ahora bien, esto prepara algo que es muy importante en este argumento que Moroni intenta darnos aquí. Y así entonces Sisrom regresa y dice, ¿dices que hay un Dios verdadero y viviente? Amulek dice, hay un Dios vivo. Sisrom pregunta, ¿hay más de un Dios? Es importante. Y respondió, no. Sisrom dijo de nuevo, ¿cómo sabes esto? Dijo, un ángel me las dio a conocer. Y Sisrom dijo de nuevo, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Lo que Sisrom hace aquí es igual a lo que hicieron los sacerdotes de Noé. Le tienden una trampa. Recuerden que los sacerdotes de Noé le preguntaron a Abinadí, ¿qué quiere decir Isaías 52 del 7 al 10? Esa era su pregunta trampa. Sabían qué respondería Abinadí e iban a fabricar la narrativa de que al decir Abinadí que esto representaba al Hijo de Dios, eso era blasfemia, que Dios mismo bajaría a la tierra y nacer de una mujer. Eso es lo que intenta hacer Sisrom.
Es lo mismo, ¿verdad? No creen en la doctrina de Cristo. Para ellos, eso es blasfemia. Y utilizarán la ley de Moisés de esa forma en contra de Alma y Amulek, diciendo que es blasfemia. Amulek responde diciendo, sí. Y Sisrom dice, ¿salvará él a su pueblo en sus pecados? Esto es algo muy importante para ellos. Y Amulek le contestó diciendo, yo os digo que él no salvará a su pueblo, porque es imposible que él niegue su palabra. Sisrom continúa aquí. Hay que leer estas escrituras para ver el cuadro completo. Él dice al pueblo, asegúrense de recordar estas cosas, porque él dijo que solo hay un Dios. Pero aún así afirma que el Hijo de Dios vendrá. ¿Qué ve aquí? Dice, un momento, solo hay un Dios. Eso es lo que creen, desde la época de Jerusalén, ¿verdad? Donde todo estaba centralizado bajo el único título y Dios llamado Jehová. Eso no siempre fue así. Fue obra del deuteronomista. Es lo mismo que está sucediendo aquí con la gente de Amonía, con el orden de Nehor. Entonces él dice, ustedes afirman que solo hay un Dios, pero dicen que el Hijo de Dios descenderá a la tierra. Intenta atraparlo. Con eso, ¿no? Esa es su trampa. Hay quienes dicen que aquí no vemos la doctrina mormona o de los santos de los últimos días, sobre los tres diferentes personajes de la Trinidad, y que parece más una Trinidad. Pero considero que al leer el libro de Mormón deben comprender lo que ellos ven desde su propio punto de vista. Esto lo veremos aquí en un momento, y en la pregunta de Sisrom en breve. Pero al decir que existe un Dios, nos referimos a que son uno en cuanto a su propósito. Y eso es importante entenderlo porque la mayoría, recuerden que antiguamente, si leen el Antiguo Testamento, ya saben, no adoren ídolos ni otros dioses ante mí. Y si observan muchas de las civilizaciones de la antigüedad, poseían un conjunto de dioses. ¿Cierto? No están unidos. No son uno. No son uno en propósito en absoluto. De hecho, hay un montón de artimañas entre los diferentes dioses, para tratar de explicar más bien la naturaleza humana y los elementos. Casi cada historia y mito que recibimos de la mitología griega y romana acerca de los dioses versan sobre la traición de un dios hacia otro, tratan sobre la venganza. Es más un reflejo de la imagen del hombre, puesta y proyectada al cielo, en lugar de la imagen de Dios, proyectada del cielo al hombre. En cierto modo, era importante decir que solo hay un Dios, al hablar con la mayoría de los cristianos. Y ellos dicen, oh bueno, ustedes no son monoteístas, ¿cierto? Creen en varios dioses. Bueno, eso es un poco difícil de describir, ¿verdad? Creemos en tres personajes diferentes. Y también los antiguos judíos e hijos de Israel. Y nosotros creemos en las huestes celestiales que existieron en la vida premortal. Había una jerarquía, pero tal como Jesús dice en su oración en Juan, al orar al Padre, Él dice, oro para que mis discípulos aquí sean uno conmigo, así como yo soy uno. Echad uno contigo. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón, una mente. No es ser iguales, todos diferentes, pero uno en propósito, uno en compromiso. Y profundizaremos un poco más en esa doctrina en un momento. Recapitulando, Sisrom dice, recuerden estas cosas, porque dijo, ese es Amulek. Dijo, solo hay un Dios. Pero afirma que el Hijo de Dios vendrá, por lo tanto, dice que hay un problema. Pero él no salvará a su pueblo como si tuviera la autoridad para darle órdenes a Dios. Por eso, piensen en la postura de Sisrom y con quién habla. Muchos de ellos son seguidores de Nehor. Y ellos creen que no hay juicio, no existe el juicio. Todos serán salvos. Cuando dice que no salvará a su pueblo, es una amenaza directa a su teología. Busquen la parte 2 de Alma 8 al 12, donde realmente nos adentramos en las disputas doctrinales. De aquí. En
entre Alma Amulek y Sesrom y el pueblo de Amonía. Hablamos luego.